Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Por encima de las nubes. Te habla tu hermana y amiga Zuleika, o como todo el mundo me dice de cariño, Zuli. Yo pues soy la esposa de Anel. Y entre los dos, ¿verdad? Decidimos crear este pequeño espacio en donde yo digo que nos desahogamos. Hablamos de algunos temas, ¿verdad? Que nos interesan y cosas que vemos, que vivimos, siempre, ¿verdad? Claro, en el aspecto espiritual, porque pues es lo que Dios nos ha enviado a hacer y, ¿verdad? Y me siento bien emocionada porque este es mi primer podcast, mi primer episodio. Anteriormente pues quise dejar que mi esposo pues hiciera lo que él sabe hacer y, y comenzara, ¿verdad? Abriendo camino. Pero en esta tarde le dije a mi esposo hoy, no sé si tienes algo preparado, pero quisiera tener la oportunidad de que me deje un espacio. Ahí, ¿verdad? Tenemos muchas ideas y en algún momento pues estaremos los dos juntos. Pero en este caso pues le pedí esta oportunidad y me dijo sí, seguro que sí. Me puso todo ready y aquí estamos. Eh, y en esta hermosa tarde quiero, quiero hablar contigo. Este espacio no es para prédicas ni para, ¿verdad? Señalamientos ni para, ¿verdad? Lo que estamos todos acostumbrados a escuchar cuando vamos a una iglesia o algo así. No, realmente la idea de este espacio es charlar, hablar, expresarnos, ¿verdad? Como lo que somos seres humanos, que fallamos todos los días, que amamos todos los días, que tenemos situaciones y, y tener la oportunidad en donde aquel que nos escucha pues pueda sentirse de alguna manera pues identificado con estas cosas, personas que están a lo mejor pasando por alguna situación difícil, personas que a lo mejor pues han tenido alguna diferencia de opiniones, a lo mejor no entienden qué es lo que está pasando en el mundo, en la iglesia. Y pues nosotros queremos abrir un espacio en donde tú te puedas sentir cómodo y escuchar, ¿verdad? Lo que a nosotros nos ha funcionado o escuchar aquellas cosas que nosotros estamos viendo también y que podamos tener, ¿verdad? Una opinión al respecto. Y a mí siempre me ha ayudado el sacarme las cosas del sistema, ¿verdad? Con mucho amor y con mucho respeto y sin juzgar a nadie, pero sacarnos todas estas cosas que a veces son ¿verdad? Algo un poco pesado, a veces se tornan este tipo de situaciones, sean personales o sean eclesiásticas, etcétera, se tornan a veces un poquito difíciles de llevar y pues este espacio nos ayuda también a desahogarnos en esa área. Y en esta tarde, ¿verdad? Quiero hablar de un tema que es un tema un poquito extenso y es un tema controversial porque pues todo el mundo tiene una opinión diferente al respecto y se trata, ¿verdad? Sobre lo que es la existencia de Dios. ¿Está Dios conmigo? Dios está aquí en este momento tan difícil que estoy pasando. ¿Dónde estás, Señor? Y yo creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido solos, nos hemos sentido desamparados, hemos sentido que Dios no está ahí. Y está bien, ¿verdad? Que en algún momento, ¿verdad? Pasemos por esa situación. ¿Sabes por qué digo que está bien? Porque es ahí en donde tú vas a tener un encuentro personal con el Señor. Y quiero, ¿verdad? Poner como tema en esta tarde, aunque no te vea, sé que estás ahí. Y quiero contarte un poquito sobre mí, sobre mi vida y cómo este tema sobre lo que es Dios, sobre lo que es la existencia de Dios, me ha tocado de manera fuerte y puedo entender
A muchas personas que a veces se acercan a mí y me dicen, es que no sé dónde está, no sé, yo lo llamo, pero no responde. Tengo esta situación, tengo este problema y no lo veo, no lo siento, y la palabra me dice esto, la palabra me dice lo otro, pero él no se aparece por ningún lado. Y yo creo que tenemos un pensamiento erróneo en cuanto a, a cómo Dios opera o cómo Dios trabaja. Tenemos que entender que Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe lo que estás pensando y sabe cómo te sientes. Pero Él no te va a resolver la vida. Él no va a bajar del cielo a resolverte tu situación, porque de todo lo que nosotros nos encontramos o de las situaciones que llegan a nuestra vida, todo tiene algo de lo cual nosotros vamos a aprender y vamos a crecer. Y a lo mejor tú lo has escuchado un montón de veces y ya estás cansado de escuchar lo mismo, pero honestamente es la única explicación que te puedo dar. Hace ya como 14 años atrás, yo tengo 2 hijos. Mi hijo menor fue diagnosticado con autismo. Y cuando me diagnosticaron a mi hijo con autismo, él tenía solamente 2 años y medio. Y pues para mí eso fue como que, ok, pues yo puedo bregar con la situación, no hay ningún problema, seguimos hacia adelante, todo va a estar bien. Pues porque Alan, mi niño, era un bebé, era un nene pequeño, yo podía manejar la situación en ese momento. Con el pasar de los años me di cuenta que pues mi hijo no podía hablar, no tenía la capacidad de hablar, tuvimos que cambiar nuestro estilo de enseñanza y pues empezaron a complicarse un poquito más las cosas. Ahí pues tuvimos la oportunidad entonces de tomar la decisión de mudarnos para Estados Unidos para buscarle mejores ayudas a él. Y acá empezaron otro tipo de comportamientos y otro tipo de cosas que ya se convirtieron en una situación un poquito más difícil, un poquito más grande. Y ahí me empecé a asustar. Mi esposo y yo le hemos servido al Señor por más de 10 años. Y cuando nos mudamos a Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de conocer a Dios de una manera diferente a la que nos habían enseñado. Aún con nuestras bases fuertes, con nuestras raíces bien profundas, pudimos ver cosas que Dios nos estaba enseñando y que Dios nos estaba ayudando a entender. Y en ese momento en donde estamos viendo todas estas diferentes nuevos comportamientos de mi hijo, yo pensaba, ¿verdad?, que estaba firme, que estaba fuerte, que podíamos bregar. Y pasaron, yo te diría como 5 años, 6 años, y estábamos bien. Estábamos manejando la situación, estábamos ¿verdad? Entendiendo los procesos de Dios y caminando, ¿verdad?, en el camino que Dios nos estaba trazando. Pero llegó un momento, y fue bastante reciente, en donde mi hijo pues ya está más grande, mi hijo ya tiene 17 años, más fuerte, el comportamiento más difícil, porque acá, después de varios años de estar acá, lo diagnosticaron no solamente con autismo, sino con retraso mental. Entonces pues ya la cosa se complica, porque un niño con autismo puede funcionar en algunas áreas, pero cuando tienes un niño con autismo más con retraso mental, pues entonces es difícil, porque necesita él ayuda 24/7, necesita alguna persona 24/7, o sea, no tiene la capacidad de hacer unas cosas que un niño con autismo nada más puede hacer. Ya había otro diagnóstico encima, pero lo aceptamos, seguimos para adelante. Cuando llega ya finales de este año, la situación con mi hijo se puso bien difícil, bien difícil. No podíamos salir a ningún lado, no podíamos hacer nada si yo no me quedaba sola con él.
porque si me quedaba sola con él, él se enojaba y me tenía que meter en un cuarto, encerrarme, porque él se ponía bien agresivo. Como no puede hablar, no sabemos qué es lo que quiere, no sabemos si le duele algo, pues se ponía tan y tan difícil que yo tenía que correr. Yo llegué a un punto en donde yo decía, tengo miedo de estar con mi hijo, temo, eh, por mí, por mi seguridad, por la seguridad de mi familia y por la seguridad de él. Y todas esas cosas me empezaron a afectar emocionalmente. La vida ¿verdad? De familia pues se había tornado bien difícil, porque todo el tiempo era, hay que ver si podemos hacerlo con Alan, si podemos salir con Alan, si podemos llevarlo aquí, y nos convertimos en, en una familia que solamente estaba dentro de su casa, no salía para nada. Yo siempre tenía que estar con alguien, si no era con mi hijo, era con mi esposo. En mi trabajo tenía que salir corriendo a veces por la situación tan difícil que se formaba en mi casa. A veces llegaba a mi casa del trabajo y mis hijos estaban, mi hijo mayor y estaba mi niño. Y cuando llegaba en la casa un desastre, porque pues mi hijo se puso difícil y rompió la silla o rompió la pared o cantazos por aquí, golpes por allá. O sea, fue un periodo de tiempo bien difícil para nosotros. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que mi esposo siempre mi esposo tiene una paciencia, que Dios se la bendiga. Y siempre estuvo ahí por mí y por mi hijo, y nos daba eso que necesitábamos para no derrumbarnos totalmente. Yo creo que mi esposo siempre ha sido esa torre fuerte en nuestra casa. Pero llegó el momento en donde tuvimos que tomar la decisión, por seguridad de mía y de mi, ¿verdad? De mi familia y de mi hijo, en donde tuvimos que internarlo en un hospital psiquiátrico. Yo no quería, y yo traté de aguantar la situación lo más que pude, porque yo no quería que eso sucediera. Yo no quería que mi hijo estuviera solo en un hospital, que sabe Dios cómo lo tratan, como él no puede hablar, pues no me puede decir nada. O sea, tenía tanto miedo y tantas dudas y tantas preguntas. Y noté que espiritualmente estaba mi fe menguando, porque dejé que las situaciones, que la tristeza cegaran mi corazón. Y yo quiero que tú entiendas que, y esto es algo que mi esposo sabe, y que yo siempre he sido bien real a la hora de hablar. Yo, si me siento de esta manera, te lo digo. Si me siento triste, lo expreso. Yo no trato de enmascarar, como hace mucha gente, y es triste, que se paran en los altares y te hablan de que Dios es esto, de que Dios es lo otro, y de que yo hice y que yo dejé de hacer, pero no te enseñan el proceso, no te enseñan cómo lograron llegar a ese lugar. Entonces, cuando tú estás sentado escuchando a estas personas, tú dices, wow, yo no soy ni la mitad de lo que esa persona es, porque no te muestran el lado oscuro, ese lado en donde tú estás preguntándole a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Simplemente ¿por qué? Y a veces cuando vas a buscar la ayuda en las personas, te tratan de decir las cosas, pero como no han vivido lo que tú estás viviendo, esas palabras llegan y se van. Como que no tienen peso, no tienen fuerza. Y me empecé a dar cuenta que mi fe estaba decayendo, que mi tristeza estaba siendo más fuerte y más grande que mi fe. Y quiero hablarte honestamente cómo me sentí. Porque si hablamos realmente cómo nos sentimos, yo creo que tú te puedes identificar conmigo, y a lo mejor yo puedo identificarme contigo. Cuando ya tomamos la decisión final de llevarlo al hospital, fue un proceso bien difícil. Y si en el momento antes de llevarlo al hospital ya yo estaba mal, imagínate durante ese proceso.
fue bien duro, bien duro. Se llevaron al nene y yo el nene estuvo allá como 3 semanas, casi 3 semanas o 3 semanas y unos días, no recuerdo. Y en ese tiempo yo pude experimentar muchas cosas de las cuales te quiero contar. A veces no entendemos por qué pasan las cosas que nos pasan. Y mucha gente porque en mi página de Facebook, en mis redes sociales, yo mucha gente ¿verdad? Que me preguntan cómo está el nene, maestras de mi hijo que están en mi página, que siempre están preocupadas por saber cómo están las cosas, pues yo constantemente estoy poniendo esas cosas ahí para que ellos sepan, estén informados de lo que está pasando, porque yo sé, ¿verdad? Que hay mucha gente que se preocupa por él y por nosotros y pues gente que nos aman y nuestra familia y todo. Y pues ahí ponía todo lo que estaba pasando. Y en ese tiempo que ya el nene no estaba con nosotros, tuve ese momento de reflexión. Ese momento en donde ya no estoy escuchando los gritos del nene en la casa, pero estoy escuchando los gritos de mi corazón. Y fue bien duro. Y recuerdo que una compañera de mi escuela, ¿verdad? Cuando yo estaba en la escuela superior, y mucha gente me lo dijo también, me dice, tranquila, que esto es un proceso en donde cuando termine tú te vas a dar cuenta el porqué de muchas cosas. Cuando este proceso acabe, tú vas a ver a Dios, tú vas a entender. Y cuando me decían eso, yo decía, ay, yo no quiero escuchar esto, yo quiero que sigan alimentando mi tristeza, quiero que sigas alimentando lo que estoy sintiendo, que me des apoyo, que me des un abrazo, que me ayudes a entender, no que me digas que voy a ver esto positivo o que esto era necesario. No, yo no quería escuchar eso en esos momentos. Y muchas veces nos pasa que hay personas que quieren ayudarnos ¿verdad? Y abren su corazón para ayudarnos, pero lo que ellos nos están diciendo no es lo que nosotros queremos escuchar. Y pasé por diferentes fases. Pasé primero por esa fase de negación. Esa fase en donde no quería hablar con nadie, donde no quería hacer nada, donde estaba molesta, donde estaba con coraje, donde me sentía que Dios se había ido. Y me molesté. Me molesté con Dios. Me molesté porque yo decía, Señor, si yo cojo el teléfono ahora mismo y yo le marco a mi papá, a mi padre, a mi papá biológico, mi papá, lo llamo, yo sé que él me va a contestar, me va a decir, hello, mi amor, ¿qué necesita? Pero ahora mismo yo te estoy llamando, yo estoy tratando de conectarme contigo y no te encuentro. La llamada no sale. Y entré en una dinámica con el Señor en donde yo no quería ni tan siquiera orar. No quería hablar con Él. Porque yo entendía que Él era el causante de mi tristeza, que Él era el causante de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Que Él podía, con solamente decirlo, hacerlo todo perfecto. Mas, sin embargo, me estaba dejando sufrir, me estaba dejando llorar, me estaba dejando sola. Y yo no sabía cómo manejar esa situación. Pues entonces dije no. Y cuando te estoy diciendo esto, no quiero que me malinterpretes y pienses, pues entonces como estaba en esa actitud, pues me puse a hacer cosas que no tenía que hacer. No. Una cosa es tú dejar a Dios y ponerte a hacer otras cosas que están mal y empezar a pecar y a usar esto o a usar lo otro o a hacer esto. No. Yo no te estoy hablando de eso. Porque ya cuando esas cosas pasan es cuando ya tú realmente estás fuera de Dios hace tiempo. Yo creo en Dios. Y en ese momento yo creí en Dios porque estaba hablando, estaba tratando de conectarme con Él. Lo que pasa era que no podía. Porque mi tristeza estaba siendo más fuerte que mi fe.
Mi problema estaba cegando mis ojos espirituales y no podía ver. Y yo llegué a un punto en donde simplemente ya no quería hablar con Dios. Me enojé con Dios, me enchismé. Estaba haciendo pataletas como una nena de 2 años en el piso gritando porque papito Dios no me quiere escuchar. Y esto no fue un proceso de varios días. Pasé un tiempo sintiéndome así. Porque yo sentía que mi hijo no tenía la culpa de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo. Y él podía hacerlo todo perfecto con solo decirlo, como te dije ahorita. Pero decidió no hacerlo. Entonces mi esposo me trataba de ayudar a entender y de encontrar esa palabra, ¿verdad? En donde yo pudiera sentirme que todo esto era parte de un proceso, que todo esto iba a salir bien. Y por más que la gente me hablaba y me decía, eso no era lo que yo quería escuchar. Pero cuando tú crees en Dios, cuando tú tienes unas bases, cuando tú tienes unas raíces inculcadas ya sea por tu familia o ya sea porque tú decidiste ¿verdad? Buscar de Dios, ir a la iglesia, un pastor, un mentor, como tú quieras llamarlo, esas raíces no se van tan fácilmente. Esas raíces no se mueren tan fácilmente. Y yo podía decir 1000 veces, no voy a hablarte, Señor, estoy enojada contigo. Pero a los 5 minutos estaba, ay Dios mío, ayúdame. Ay Dios mío, ¿qué está pasando? Dame fuerza, porque hay algo dentro de ti, hay un Espíritu Santo dentro de ti que te dice, hello, estoy aquí, no me he ido. Y siempre le digo a mi esposo que yo creo que lo peor que le puede pasar al ser humano es que llegue a un hoyo tan y tan hondo en donde ya ni tan siquiera puede escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndote, estoy aquí contigo, te voy a ayudar. Y cuando a veces escuchamos la voz, aún cuando escuchamos la voz, a veces decimos, pues me vas a ayudar, pues ¿cómo me vas a ayudar? Pues quiero que me ayudes ahora, en este momento. Entonces nos olvidamos de que Dios no trabaja de esa manera. Dios no hace fanfarria. Dios no baja del cielo y se te aparece en el cuarto y te dice te voy a ayudar. Tenemos que empezar a ver a Dios en las cosas que suceden a nuestro alrededor. Tenemos que comenzar a ver a Dios en las personas que se acercan a ti. Tenemos que empezar a ver a Dios en aquel que te dice estoy orando por ti, estoy clamando por tu familia. Y poquito a poco yo pude, porque había tanta gente que sabía lo que estaba pasando y constantemente recibía mensajes privados o mensajes, ¿verdad? a mi página de Facebook diciéndome estamos orando por ti, estamos orando por tu familia, toda nuestra iglesia está en oración, te pusimos en la lista de oraciones, ¿verdad? Que hacemos en la iglesia. Amados, personas que yo ni conozco me llamaron a mi teléfono, me enviaron mensajes diciéndome estamos orando por ti, tú no me conoces, yo no te conozco, pero yo sé que hay una necesidad y yo estoy orando por ti. Si en esas cosas tú no puedes ver a Dios, pues entonces yo no sé qué decirte. ¿Tú me estás entendiendo? Yo no sé entonces qué decirte. Porque en el proceso pude ver a Dios. Aunque mi corazón estaba seco, estaba triste, estaba cansado. Cada una de las personas que se acercó a mí, cada una de las cosas que pasaron en medio de todo este proceso, Dios estaba siendo el protagonista de cada una de ellas. En mi trabajo, gente se acercaban a mí, me decían palabras de parte de Dios que yo me quedaba wow. Y yo no conocía a esa persona. Compañeras de escuela, gente que nunca oraban. Y esto es algo que a mí me impactó de una manera tan y tan grande. Una persona se acercó a mí, me envió un mensaje, me dice, ¿sabes una cosa? Yo no oro. Hace tiempo que yo dejé de orar. Hace tiempo que yo dejé de orar y de pedirle a Dios. Las razones no las sé, ¿verdad? De esta persona no sé por qué, ¿verdad? Pero me dijo así, hace tiempo que yo no oro por nadie, pero ¿sabes qué? Voy a orar por ti.
voy a orar por ti, voy a orar por tu familia. Y cuando esa persona me dijo eso, y recuerdo que fue en uno de esos momentos en donde tú estás bien, bien mal, bien hundido en el hoyo de que no sabes qué hacer ni qué va a pasar con tu vida y estás tan y tan molesto y estás en un lugar tan oscuro. Esa persona me dijo así, me dijo, pero voy a orar por ti. Y yo sé que Dios va a escuchar nuestra oración. Literalmente yo sentí que una mano estaba siendo extendida y que yo me podía levantar en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque aunque de 100 personas, si una persona te dice, por esta situación que tú estás pasando, yo me acerqué a Dios, valió la pena que tú pasaras por ese proceso. Y a lo mejor tú dices, pero es que ese proceso fue duro. Que una sola persona nada más, amado que me escucha. A veces tenemos que pasar el proceso duro, el proceso difícil, pero es para que esa única persona pueda volver a hablar con Dios. Mira qué cosa más linda y más hermosa. Y me emociono porque realmente fue algo que me ayudó a salir del hoyo. Y esa persona no lo sabe, que esa persona fue una de las muchas personas que me ayudó a salir poquito a poco de ese hoyo en donde yo estaba, sintiéndome sola, sintiéndome abatida, sintiendo que Dios no estaba conmigo. Cuando a mi hijo le estaban buscando una cama en un lugar psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, nos dijeron que era imposible que nos dieran una cama en el fin de semana. Nosotros ya llevábamos como 3 días, no sé, 2 días, no sé. Mi esposo siempre dice que yo exagero un poquito. Pero llevábamos ya varios días en el hospital. Y cuando nos dieron un cuarto en el hospital como tal, porque estábamos en sala de emergencia, cuando nos dieron un cuarto en el hospital 2 o 3 días después de haber llegado al hospital, la trabajadora social nos dijo, es bien difícil que te den una cama en el fin de semana. Así que van a tener que quedarse aquí unos días en lo que conseguimos cama, porque ahora mismo con todo esto del COVID, muchos niños con necesidades especiales están bien descontrolados y los hospitales están llenos. Y pues nosotros, humanos al fin, dijimos, ok, pues entonces hay que esperar. Pero ¿tú sabes cuánta gente estaba orando por esta situación? Miles y miles y miles de personas que estaban orando por Alan y por nosotros, aunque no sabían los detalles de lo que estaba pasando en cuanto a lo de las camas y los hospitales llenos. Y yo no sé si fue ese mismo día o unas horas más tarde o al otro día nos dijeron, apareció una cama. Un sábado. O sea, yo dije, pero es que me dijeron que, tú sabes, que no iba, que era imposible. Pero sabes una cosa, y esto es algo trillado, que la gente dice y ni lo internalizan, porque ya es algo que todo el mundo dice constantemente. Pero yo te lo vuelvo a repetir hoy. Para Dios no hay nada imposible. Mira, te digo sinceramente que se abrió esa puerta en donde... Porque mira, nosotros estábamos pasando un poquito difícil en el hospital. Nosotros no teníamos quien nos ayudara, quien fuera a llevarnos comida, quien fuera a relevarnos para nosotros podernos ir a cambiar. Mi hijo estaba trabajando, mi hijo mayor, yo también trabajo. O sea, teníamos una situación en donde, y aparte por el COVID, pues nadie se iba a acercar a un hospital. Solamente una vez fue una iglesia, ¿verdad?, de unos amigos de nosotros, y nos llevaron comida, pero eso fue todo. Un día nada más, ya los 3 días que estuvimos allí rebajamos porque en verdad que no teníamos quien nos diera la mano, quien nos ayudara. Pero eso es lo de menos. En ese tiempo que pasamos allí fue difícil, fue duro. Pero cuando ya todo se pudo resolver, cuando ya el nene ya se pudo ir al hospital, el proceso fue un poco difícil, un poco duro. Pero cuando ya yo estaba en mi casa, cuando ya la situación estaba más tranquila en cuanto a que el nene estaba ya en el hospital recibiendo ayuda, me dio ese tiempo a mí para reflexionar y para
entender lo que estaba sucediendo. Y te digo sinceramente que no fue fácil. Esas fases en cómo yo me sentí en mi corazón fueron bien difíciles. Después que tú pasas esa fase de negación, esa fase de coraje, esa fase de molestia, que fue la que te dije anteriormente, tú empiezas a ver esos pequeños milagros que Dios te permite ver en tu situación. Y es ahí cuando esa persona pues me dice lo que me dice. Es ahí cuando me llama la doctora y me dice que mi hijo está, ¿verdad? Que los medicamentos nuevos, que el tratamiento está haciendo efecto en él. Es ahí cuando estoy viendo, ¿verdad? Una unidad en lo que es mi entorno familiar. Un apoyo entre lo que es, ¿verdad? Mi hijo mayor. Un fortalecimiento en mi matrimonio, que gracias a Dios, ¿verdad? Tengo un esposo maravilloso y esa situación nos ayudó a fortalecernos aún más, a fortalecer esos lazos, ¿verdad? Que un día expresamos ante Dios y poquito a poco empecé a ver luz, empecé a levantarme y a comprender muchas cosas. Cuando regresa mi hijo, ya a las 3 semanas que pasan, ya era la semana de Navidad. Y el pensamiento de nosotros era que el nene nos los iban a dar a lo mejor en enero o en febrero. Pero la doctora nos llama y nos dice no, el nene está reaccionando muy bien al medicamento. Muy probable que te demos el nene pronto porque ya no tenemos más nada que hacer y él se está portando muy bien. Y yo decía, Dios mío, ¿será posible que nos los den antes de Navidad? Pues amado, así mismo fue. El 22 de diciembre nos llaman y nos dicen, ven a buscar a tu hijo mañana. Fueron 3 horas y media de viaje de ida y 3 horas y media de vuelta. Y fueron las 3 horas y media más maravillosas de mi vida. Porque ya tenía a mi hijo conmigo y íbamos a poder pasar las Navidades. Estas han sido las Navidades más maravillosas que yo he pasado. Porque cuando mi hijo llegó a la casa, te digo sinceramente que es otro niño. Es otro niño, es un muchacho totalmente diferente. Tranquilo, calmado, ¿verdad? En su condición, porque obviamente pues él tiene una condición, pero está tan y tan bien que nosotros no lo podemos ni creer. Y le damos toda la gloria y toda la honra a Dios porque Él es quien se la merece, Él es el quien hizo todo esto posible. Y te quise contar esta historia, ¿verdad? Y la corté lo más que pude, porque muchas veces pasamos por situaciones, yo pues en este caso pues es una situación con mi hijo y eso es lo que más uno ama, los hijos, ¿verdad? Pero tu situación puede ser otra, puede ser tu matrimonio, puede ser, ¿verdad? Tu pareja, puede ser que a lo mejor pues las cosas no te están saliendo como tú quisieras, tu trabajo, tu situación económica. Yo no sé por qué situaciones tú puedas estar pasando ahora mismo y a lo mejor te sientes como yo me sentí en este momento. Y yo no te voy a decir que, ya me siento al 100% y estoy, súper bien. No, porque somos humanos y hay momentos en donde, ¿verdad? Dios nos permite levantarnos y estar fuertes, pero todavía nos sigue enseñando. Todavía hay cositas que Él tiene que seguir, ¿verdad? Arreglando en nuestro corazón. Cosas que a lo mejor nosotros no vemos, pero que Él puede ver y pues van a seguir pasando situaciones en tu vida, pero cada una de ellas, si tú te decides a ver a Dios en ellas, si tú decides buscar ayuda, si tú decides pedir la oración, si tú decides realmente ver las cosas desde otra perspectiva, desde una perspectiva espiritual, yo te aseguro a ti que de cada experiencia, por más mala que sea, amada, por más mala que sea, amado, tú vas a ver luz al final del túnel. Y yo estoy en ese proceso.
Estoy en ese proceso otra vez de sentirme como que súper libre, súper en paz y súper tranquila. Y en medio de este proceso que pasé con mi hijo, te puedo decir que hoy me siento bien, me siento agradecida de toda esa gente que se sale de su norma, de su, ¿verdad? De su diario vivir para ayudarte, para pedirle a Dios por ti. Y no tiene que ser una oración de 3 horas, de 4 horas, no, simplemente pensar en ti nada más y ponerte en el pensamiento y decir, ay Dios mío, ayuda a esta persona. No tienes que decir la situación ni nada. Esa gente que se dan para otro, eso es lo más hermoso que hay. Es por eso que todavía, ¿verdad? En este mundo hay gente buena, hay un remanente fiel que quiere ayudar, que a lo mejor no te pueden ir a visitar o ayudarte de una manera más física, ¿verdad? Más táctil, pero sí espiritualmente pueden darle una oración por ti. Eso es lo más lindo, eso es lo más importante. Pero siempre que estés en una situación, ¿verdad? Sea cual sea tu situación en este momento, pide ayuda, expresa, abre tu corazón, no te guardes. Una de las cosas que a mí me ayudaron mucho en medio de este proceso fue expresar lo que estaba pasando y cómo yo me estaba sintiendo. Hablar con personas que realmente no alimenten tu falta de fe, sino que alimenten tu fe. Porque hay mucha gente que quieren aconsejar, pero no te aconsejan de la mejor manera. Entonces yo empecé a buscar esas personas que realmente tuvieran algo que decirme, que realmente me ayudara. No que me alimentaran esa falta de fe que yo estaba teniendo en ese momento. Y las hay. Hay personas, aunque tú no lo creas, aún extraños, que siempre van a estar dispuestos a alimentar tu fe, a darte ese granito de arena que tú necesitas, ese poquito de fe que tú necesitas para pasar el proceso, para pasar al otro lado. Vuelvo y te repito, yo no sé por qué situación tú puedas estar pasando en esta tarde, en este día, en estos meses, en estos años, yo no sé. Pero sí te puedo decir que de todo, hay una solución. Y que si te decides a mirar las cosas desde una manera espiritual, yo te aseguro que vas a ver a Dios en todo tu proceso. No hay nada que Dios no pueda hacer, no hay nada que Dios no pueda resolver. Si tú te sientes sola, si tú te sientes solo, si tú en estos momentos piensas que por más que le pides a Dios, Él no te contesta, yo quiero que tú reflexiones, que tú te detengas y tú cierres tus ojos y tú empieces a pedirle a Dios que te permita ver qué tú puedes aprender de ese proceso que tú estás viviendo. Que en este momento no lo estás viendo, que en este momento no lo estás sintiendo, pero que tú quieres sentirlo. Porque mira, amada, cuando tú le dices a Dios, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú me muestres, Él te va a enseñar, Él te va a mostrar. Y mucha gente a veces te mete miedo con eso. No. Cuando tú eres honesta con Dios, honesto con Dios, tú le dices a Dios lo que realmente tú sientes y tú le abres su corazón, yo te aseguro que Él te va a mostrar el camino, pero tienes que dejar ese rencor, esa molestia, esa tristeza a un lado, porque mientras tú cargues con esas cosas, tú no vas a poder ver a Dios. Eso es como una venda en tus ojos. Pero cuando tú empiezas a soltar y a decir, Señor, que se haga tu voluntad. Como me decía siempre mi cuñada, la hermana de mi esposo es tremenda y yo pues la amo, es mi hermana, mi amiga, mi todo. Y ella me decía, siempre que estés sintiéndote en duda, di, Señor, aunque yo no te veo, yo sé que tú estás obrando. Yo sé que tú estás haciendo algo. Yo no lo estoy viendo ahora, pero yo sé que yo lo voy a ver. Aleluya. Y mira que cuando mi hijo regresó a mi casa, yo pude ver la gloria de Dios en él. Pude ver su provisión. Y hoy mismo estaba hablando con una compañera de escuela y me preguntó cómo están las cosas. Y yo le digo, mira, te digo sinceramente que es como si me hubiesen dado otro niño. Y yo no sé qué problema yo vaya a tener mañana, qué situaciones yo vaya a tener pasado, yo no sé. Pero esta situación me dio unas herramientas tan y tan lindas
para yo poder caminar hacia el otro lado, para yo poder entender el propósito de Dios en mi vida. Y hoy quise expresarme en cuanto a todo esto porque yo quiero que tú también tengas esas herramientas que yo sé que Dios te va a dar si tú le permites ayudarte. Mientras tú permitas que Dios te ayude, Él te va a ayudar. Él no va a hacer fanfarria, como te dije ahorita, no te va a llamar por teléfono, Él no va a hacer una gritería para que tú lo veas. Porque entonces así sería bien fácil. Él se va a dejar ver en medio de tu proceso de una manera tan y tan sutil y tan especial que tú te vas a dar cuenta que es Él. Por ahí hay muchas iglesias y muchos predicadores que se ponen a gritar y a decir un montón de disparates porque piensan que Dios solamente está en la gritería, en el brinco, en el salto. Pero yo te digo en esta hora que Dios también se deja sentir en el silbido apacible, en la oscuridad. Que Dios también se deja sentir en ese momento de tristeza y de pena. Se abre un atisbo de luz que va alumbrando tu corazón, que va alumbrando tu vida. Y entonces las tristezas y las penas se tienen que ir. Y te lo digo con experiencias para que puedas entender un poquito mejor. Porque a veces tenemos mucha gente que hablan, pero sin experiencia. Y yo creo que cuando tú vas a hablarle a alguien de algo, tú tienes que traerle unas experiencias, tú tienes que traerle unos testimonios, tienes que decirle, no, yo también pasé por eso, yo también viví eso. Y mi familia y yo hemos pasado tantas situaciones en todos estos años, desde que le servimos al Señor. Situaciones fuertes, situaciones difíciles, y en todas hemos visto la provisión de Dios. Pero eso no quiere decir que siempre estamos al 100. No, amado, hay momentos en donde estamos, mire, que nos tienen que arrastrar. Pero gloria a Dios. Porque llegan esos momentos, ¿sabes por qué? Porque entonces ahí es que vemos a Dios más fuerte y más poderoso que nunca. Así que, ¿verdad? Yo espero que esta charla que tuvimos hoy te ayude a reflexionar. Yo sé que hay muchas cosas más que se pueden decir, muchas cosas más que podemos expresar, pero, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Es corto y hay muchos días más para hablar y para expresarnos sobre este tipo de cosas. Pero hoy yo te quiero dejar con eso nada más. Quiero que te puedas identificar de alguna manera con esta servidora, que si tienes alguna duda, que si quieres hablar con alguien, que si tienes algo que expresar, algo que decir, mire, aquí estamos, mi esposo y yo, con todo el amor del mundo, ¿verdad? Para poder ayudarte y orar por ti, que yo creo que es lo más que necesitamos en estos tiempos de incertidumbre y de tantas cosas que están pasando. Es saber que tenemos personas que puedan estar ahí para levantarnos las manos, levantarnos los brazos. Así que antes de irte, ¿verdad? Antes de irme, perdóname, quisiera leerte algo que fue una de las cosas que me impactó en medio de mi proceso. Me regalaron un libro de oraciones. Un libro que pues que me lo dio una compañera de trabajo y yo decía, ay Dios mío, yo no tengo tiempo para leer nada. Porque a veces no tenemos tiempo para hacer un montón de cosas. Para las cosas que realmente tenemos, ¿verdad? Que hacer. Y no nos da la gana de hacer nada, pero esa compañera de trabajo me dio este libro y me dijo, léelo, sé que te va a gustar. Y era un libro de oraciones, era como un devocional. Y yo le dije a ella que cada vez que leía, cada día que leía una oración, era exactamente como me sentía en ese momento. Y es un libro bien bonito y se llama Experiencias de Fe. Y me ayudó mucho en este proceso. Y una de las oraciones que llegó en ese momento y que me hizo comprender muchas cosas fue esta que te voy a leer. Y espero, ¿verdad?, que sea de bendición para tu vida. Y dice así: Dios, a veces me siento como si no me escucharas, o me vieras, o te importara. Me siento perdida cuando te llamo, porque parece que no me quieres contestar. Oro por discernimiento. Yo sé que estás siempre ahí,
pero mi fe se debilita. Busco y trato de entender tu existencia para darme cuenta que tú existes en mí. Ayúdame a entender que tu presencia no tiene que ser algo grande, algo ruidoso. Yo te puedo encontrar en las cosas más sencillas y en el silbido apacible. Ayúdame a comprender que tú siempre estás y que lo que no puedo ver con mis ojos carnales, mi corazón lo puede ver. Amén. Siempre, ¿verdad? Le pido a Dios que me ayude a ver con mi corazón. Que lo que yo no vea con mi corazón, con mis ojos carnales, lo pueda ver con mi corazón. Y ¿verdad? Eso es lo que en esta tarde quiero dejarte. ¿Verdad? El tema, como dije, aunque no te vea, sé que estás ahí. Y espero que, ¿verdad?, que haya sido de bendición. Quería decir esto desde que todo esto comenzó, todo este proceso comenzó, quería soltar lo que sentía mi corazón. Y sé que por el tiempo a veces uno corta algunas experiencias y unas cosas, pero espero que ¿verdad?, lo que pude traerte en esta hermosa tarde te ayude de alguna manera a entender, ¿verdad?, cómo es que Dios trabaja y el por qué pasan las cosas que pasan. Te envío un fuerte abrazo, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que te bendiga, que te ayude en medio de tu proceso, en medio de tu, vamos a poner, de tu crisis. Quiero que sepas que cada una de ellas tiene fecha de expiración, pero que en medio de tu crisis, pídele a Dios que te permita ver lo que Él quiere que tú veas, lo que Él quiere que tú aprendas. Y yo te aseguro que la crisis va a pasar y tú vas a salir fortalecido, empoderado para pasar al otro nivel. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y hasta aquí, ¿verdad?, un episodio más de Por Encima de las Nubes. Tu hermana y amiga, Zuli. Dios te bendiga.